Estás escuchando Críticas con Eficiencia. Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del horario que nos esté escuchando. Estos son Críticas con Eficiencia. Aquí está Esteban. ¿Cómo estás, Esteban? Bueno, Marce, tanto tiempo. Oye, sí, Volvimos ya con los podcasts, perdón. Habíamos estado un poquito inactivos, pero ya estamos. Pasamos la semana del 18, nos tomamos vacaciones, parece. sí, un rato sabático. Aparte, igual tenemos hartas cuestiones de la U que ver, entonces así que le pedimos disculpas por estar ausente en este tiempo. Pero hoy Claro, claro. día, hoy día nos convoca un tema bastante particular que es algo más de contingencia relacionado al deporte, que fue lo que dejaron los Juegos Paralímpicos, en especial por los logros y todo el tema, y tirar un tema hacia la selección chilena y lo que fueron los resultados de la última triple fecha, que fue bastante caótica, no solamente para la selección chilena en cuanto a resultados, sino para temas que pasaron, no sé, el escándalo de Brasil también entre medio, que fue bochornoso como suspendieron el partido, que bueno, ahí vamos a hablar un poco más largo de eso. Pero queremos abarcar el tema del paralimpismo desde a raíz de la historia que pusimos en el Instagram, que igual nos llegaron algunos comentarios Claro. preguntando acerca de qué onda, por qué la historia. Sí, Eh, no, opiniones de todo tipo, pero en el fondo lo importante es opinar. Y como tuvimos ahí, una conversación, bueno, Marcela tuvo con un compadre, nos parece bien que se opine pero que también se vea la realidad, po, las caras de las monedas, de las diferentes monedas, porque en realidad fue una historia específicamente para el que no la ha visto, haciendo una especie de versus entre un deportista chileno paraolímpico, el campeón de la medalla de oro, ¿cierto? Todos lo conocen, y un deportista cubano, Marce, ¿era cubano? Era cubano. Sí, y bueno, básicamente en la foto donde aparecía el deportista cubano, aparecía una mesa con una especie de objetos, cosas de mercadería, se puede Prácticamente decir. una caja de mercadería abierta. Una caja de mercadería abierta a la luz. Y se supone que esa foto en contexto es un apoyo que se dio, que se le dio al deportista, entre comillas, eh, por, por ser deportista en el fondo. Y ese es un apoyo del gobierno directamente. Y el cambio en Chile, bueno, se le premió con 55.000 dólares, o ¿cuánto era, Marce? Mira, de que ahí tengo la noticia del diario La Tercera que especifica los premios, ¿ya? Que Perfecto. son, son 800 UTM para una medalla de oro olímpica, 600 UTM para una medalla de plata y 400 UTM para una medalla de bronce. Eso en plata chilena. Para el oro son 42 millones, para la plata son 30 31 millones y un poco más, y para el bronce son 21 millones. Esos son Eso sí repartidos lo ganas, si si lo lo ganas. ganas, si lo ganas. Y esa plata Claro. se reparte porque no te la dan de una. Por ejemplo, Ah, para los que recuerdan o son de la época del 2004, cuando Masú y González ganaron las medallas de oro en doble y cada uno ganó su respectiva medalla en single, la de oro y la de bronce. sí. Creo que Fernando González recibió por ciclo olímpico. Este premio que se da, esta beca, se da por ciclo olímpico, que son los 4 años. Y Fernando González recibió un sueldo mensual entre comillas, un sueldo, se podría decir, de 8 millones de pesos chilenos mensuales por 4 años. Y Nicolás Massú fueron de aproximadamente 12 millones, sumando las dos medallas, por los mensuales por 4 años. Vale, clarísimo. Queda clarísimo. En el fondo, estamos tratando de dar un poco cifras para que se vaya entendiendo más o menos cuál es la valoración, entre comillas, de la parte específicamente económica, ¿cierto? Que se le da a los deportistas chilenos,
extranjeros, más o menos, por ganar una medalla olímpica de oro, plata o bronce. Y con esto queremos profundizar un poco, creemos que es un tema contingente, porque creemos que en Chile realmente no se valora mucho el deporte, para ser sincero. Claro. La verdad es que es muy difícil ser deportista en Chile. La verdad es que la mayoría de los que salen con mucho éxito son los que terminan saliendo joven al extranjero. Y bueno, no en cualquier parte, ¿cierto? Pero es lamentable que las aspiraciones sean hacia afuera y no hacia adentro. ¿Se entiende? Es que el deporte competitivo, y ahí quizás puedo entender un poco la crítica que se le haga exacerbada a la competitividad o esta mirada tan negativa a la competitividad que algunos profesores le hacen hoy en día, que es Sí, que el deportista, que por ejemplo cuando tú te dedicas a esto del alto rendimiento, está el tema del exitismo. O sea, sí, si tú no ganas, tú no te dan reconocimiento. como que no ¿Cachai? vale la pena. Exacto. Entonces, por ejemplo, en las discusiones que teníamos en Instagram, por ejemplo, ¿a quién van? Por ejemplo, él me decía, no, pues un deportista que siempre sale quinto, no lo pescan tanto, ya, pero un deportista que sale quinto y un deportista que tiene rendimiento más variable, por ejemplo, sale primero, después sale tercero, después quinto, después segundo, después tercero, después cuarto. Entonces, ¿a quién se le va a reconocer más? Al que tiene mayor variabilidad de resultados. En cambio, el que siempre está en el quinto, 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 siempre va a reconocer como el quinto. O sea, y eso es también igual Sí. entendible el tema de por qué se le critica este tema. Pero es la parte que tú tienes que entender de ese trabajo, si se quiere decir, dentro de lo que es el deporte de alta competencia. O sea, hay un poco el deporte de educación física tras bambalina no es tanto glamour como te la pintan, así el tipo musculoso, así el profe bacán que No, hace para nada, 500 mortales en el aire y toda la cuestión, no. No, para nada. no es tan glamoroso como te lo pintan. De repente a veces hay que Puede que haya uno meterse, entre otros. claro, de repente hay que meter las manitos al barro para hacer la pega. Y esa es la parte que al deportista le cuesta mucho en todos esos términos. Sí, es que en el fondo yo ahí en ese punto, Marce, al profe de educación física, tipo, yo lo veo como un director de orquesta, un tipo que maneja metodología, que puede llevarte, porque es un coach también, en el fondo, y el coaching es eso, llevar a una persona de un punto A a un punto B, y sabe cómo hacerlo, se supone, para eso se prepara 5 años, y también con gran dominio de grupo, etcétera, un liderazgo, digamos, desarrollado, porque en realidad es necesario, y no solo en la carrera de educación física. Yo creo que en todo orden de cosas, en toda carrera, tú necesitas liderazgo. Seas un casco blanco o seas un obrero, digamos, como cualquier otro, se puede decir, sin desmerecer, obviamente. Pero en este caso, en esta carrera, yo creo que esos son unos puntos fundamentales que el profesional de educación física debe tener, en el fondo. A diferencia de un coach no quiero decir coach, un entrenador, que se supone que está para mejorar el rendimiento, quizá no tanto humano, ojalá sí, pero más competitivo, más de competencia, obvio. Porque si estamos hablando de alto rendimiento, lo que se necesitan son las medallas, son el resultado, para eso trabaja el deportista. Entonces, y a eso nos queremos meter. Creemos que es una carrera ardua, creo que es un trabajo muy difícil, creo que los deportistas también lo pasan muy mal, no es solamente llegar y jugar, ¿cierto? Tienen que pasar por eh, momentos mucha disciplina, de momentos muy estrictos en su vida. Eh, como dicen por ahí, tiene que sacrificarse un poco. Por ejemplo, un buen deportista se supone que no sale a fiesta, un buen deportista come bien, descansa bien, es una persona más bien tranquila, entre comillas, y tiene que pasar entrenando a veces un turno, doble turno. Entonces,
es un trabajo como cualquier otro, yo creo que los deportistas se sacan la mugre. Yo creo que los deportistas que están escuchando saben y entienden lo que le estamos diciendo. En ese sentido, creo que las personas que no son deportistas de alto rendimiento eh, son beneficiadas 100%, porque en el fondo yo creo que a no cualquiera le da la talla de ser deportista y de mantenerse, digamos, bien durante toda su carrera, a pesar de que hay carreras que son bien cortas, dependiendo del deporte, como la gimnasia, que es muy corta, el patinaje artístico también es muy corto, la del futbolista un poquito más, la del basquetbolista se extiende un poquito también, pero en general son muy cortas. Y bueno, de muy chiquitito ellos se les prepara, hay personas que están desde los 9 8 años en formación y eso es una vida completa, yo creo. O sea, pierdes, entre comillas, pierdes, inviertes tu adolescencia, tu juventud, tu adultez y para poder vivir bien más adelante, si es que vives bien, porque en realidad tienes que cuidarte de las lesiones y no, en realidad es mucho que creo, mucho, mucho, mucho. Mucho. De hecho, yo me acuerdo de dos frases de dos deportistas célebres. Uno era Mohamed Ali y el otro era Usain Bolt. Bueno, no era, es Usain Bolt, que tenía relación con que tú tenías que entrenar toda tu vida para llegar a ser grande. De hecho, Usain Bolt siempre se quejaba, me mato entrenando tantas horas al día para correr 10 segundos. O sea, lo tiraba Claro, como un chiste, pero también lo pero es hacía verdad. como, claro, es verdad, y lo hacía como una reflexión de que todo ese esfuerzo que hacía era justamente para después llegar a ser el gran atleta que fue. Y eso es lo importante, Usain. Eh, Entonces, esa visión hay que entenderla. O sea, tú para llegar a ser algo, alguien, tú tenés que sacarte un poco la mugre y gran parte de eso viene también con el exitismo. O sea, y ahí volvemos con los paradigmas que hemos estado hablando en los podcasts anteriores con el Esteban, del exitismo, de tenerle miedo a este tema de la competencia, de la poca resiliencia que hay en la sociedad y todo el tema. Es que da para largo este tema, si tratamos de no alargarnos mucho, sí, tenemos que mejorar esa parte de no alargarnos demasiado. es verdad. Pero en el fondo son una serie de cosas que el deportista carga, porque en realidad es un equipo de trabajo, un deportista no está solo. Eso es importante saberlo. Por eso existen kinesiólogos deportivos, psicólogos deportivos, etcétera. Bueno, ahí la parte psicológica en realidad es clave. Todas las partes son importantes, pero lo digo porque últimamente he estado leyendo harto y escuchando harto sobre el coaching, sobre el entrenamiento mental. Hace poco me tocó hacer un curso con eh, Rodrigo Caguas, un tipo sequísimo en lo que es la psicología, específicamente la psicología deportiva. Él trabajó en Cobresal, en la selección chilena también. Cobresal campeón, el último campeonato que tuvo Cobresal, él estuvo presente, él estuvo en ese equipo, como para que se hagan una idea de lo importante que puede ser un psicólogo deportivo en un equipo, como para hacerlo llegar a convertirse en campeones de fútbol chileno. Bueno, fue hace un par de años, no, ni tan par de años, más de 5 años creo, pero en el fondo a lo que voy es que es trascendental. Un equipo de trabajo completo, nutricionista también, que no se me escape, los preparadores físicos, eh, hasta los utileros son importantes, pues viejo, hasta los utileros. Pero bueno, a eso vamos. Si en el fondo el deportista se valora, todo el equipo de trabajo es valorado. Y sabemos que, bueno, como hemos dicho en capítulos anteriores, no solo nuestra carrera está infravalorada, está manoseada, desprestigiada, que también, bueno, un porcentaje de culpa lo tienen los mismos profesionales, profesores de educación física, eh, por trabajar de manera mediocre, hay que decirlo, ¿cierto? Porque en realidad nosotros somos los que damos la cara y si en realidad existen profes chanta, lamentablemente, porque, no porque lo digo yo, porque lo he escuchado, porque hay gente que habla sobre eso, es porque alguien no está haciendo bien su pega.
lamentablemente. Y en todo orden de cosas. Y todos los profesionales, yo creo que están sujetos a ese mismo problema. No sé qué opinas tú, Marce. No, de hecho lo estuvimos hablando hoy día en la clase de psicología, que el menoscabo que tiene la educación física en general, o sea, y de hecho fue un tema que lo hablé la vez anterior del podcast de cuando valorando la educación física, tiré unos temas ahí en la clase de psicología que la gente no toma en serio cuando un profesor de educación física habla sobre la salud, sino salvo cuando lo habla un doctor. Y es uno de los grandes problemas que tenemos, o sea, de que Sí, claro, socialmente, el médico es el que sabe de salud, no el profesor de educación física. Siendo que en las bases curriculares chilenas dice que el ramo de educación física se dice educación física y salud, y salud. Sí. y salud. Y de repente no Como pasa. hablamos el podcast de donde abordamos el desarrollo integral. No sé si te acuerdas, Marce. El episodio 2 de Valorando la Educación Física, lo mencionamos en ese. Ese mismo. Hablamos del desarrollo integral de las personas, de que para el que no lo ha escuchado, de que el profesor de educación física trabaja en función del desarrollo integral de los y las estudiantes, o las personas, o seres humanos. Y los cuatro componentes básicos son la salud, el componente salud, el componente cognitivo, el componente social y el componente afectivo. Que lo que hablamos con Marce, llegábamos a la conclusión que en el fondo no son cosas que están separadas, sino más bien unidas, que se relacionan, se interrelacionan, ¿cierto? Entre ellos y eso termina siendo un aporte sustancial para la persona a futuro, más que solo enseñar eh, algunos movimientos, algunos deportes, ¿cierto? Eso no es el fin. El fondo de la educación física no es crear grandes deportistas, o sea, eso lo enseñan desde primer año, sino que usar el deporte como un medio, ¿cierto? El tema es que a veces, y esa era la discusión que teníamos la otra vez, no se generan competencias o altas expectativas en las personas o en los estudiantes o las estudiantes. Y ahí vamos nosotros con este tema de la competencia, que será el tema en cuestión, de por qué a veces desechamos tanto la competencia, la dejamos como de lado o la ignoramos, no la queremos ver, cuando también es un aporte muy grande y cualquier deportista que compite, alto rendimiento, semiprofesional, no importa, cualquiera, sabe la cantidad de beneficios que te da la competencia. En ese sentido, tolerancia a la frustración, autorregulación de emociones, perseverancia, resiliencia, etcétera, etcétera, etcétera. Es increíble todo lo que puede aportar el deporte en ese sentido. Es que te lleva al límite. Entonces, no sé qué opinas, Marce, sobre eso. No, sí, de hecho la habíamos desarrollado en otros podcasts anteriores. De hecho, volviendo al tema de valorando la educación física, el episodio ya lo habíamos hablado, entonces igual es bueno recordarlo, como para que se quede como más intrínseco ahí. Y ahora pasando al punto 2 de lo que estábamos planteando al inicio, ¿qué te pareció las fechas clasificatorias? Uf, bueno, hoy día conversábamos de eso con el profe Lorido, estábamos haciendo un análisis del partido. Eh, la verdad es De los que tres, que fueron tres. de los tres, sí, estábamos hablando de Chile-Colombia, pero podríamos ir de menos a más, o sea, del primer partido en adelante. Bueno, el primer partido con Brasil, creo que tuvimos mucha mala fortuna, de verdad. Creo que Chile jugó bien en el primer tiempo y en el segundo tiempo el gol nos vino como un balde de agua fría. Físicamente sentía que estábamos bien, pero lamentablemente con el correr de los partidos siento que hay algunos jugadores que ya, oye, ya no tienen 25 años, no podéis pedirle No, más tampoco. no les da el físico. Y aparte tenéis que pensar algo, o Eh, sea, que lo había escuchado, yo miraba la lista, decía 22 jugadores, un delantero. sí, muy poco. Un delantero, va a jugar con Brasil con un delantero. Sí. Bueno, en realidad estuvo, a ver, Iván Morales y Vargas. Y ¿Y quién más sería. jugó? Sí, Y jugó un rato el de- Menezes. Meneses, sí, po.
O sea, pero independiente, o sea, cómo Menezes se... no me gustó mucho los primeros partidos, para ser sincero, me gustó más al final. Sí, claro, Siento que contra Colombia lo hizo mejor. sí, pero sin desmerecer a Menezes, por ejemplo, pero yo creo que llega un punto que Vargas está muy sobrevalorado. Y lo digo con respeto a Vargas, o sea, Vargas llega a un punto que es que Vargas, pero ya Vargas te desespera. Es que también le pedimos mucho y en realidad las veces que yo he visto, porque yo soy chuncho y sigo a la U de chico, eh, las veces que yo vi jugar bien a Vargas fue cuando hubo un buen equipo, en realidad. Ese tipo de jugadores, yo diría, un poco regalón de los DT, ¿cierto? Y necesita esa confianza en el fondo, cuando lo viste en su mejor momento en la selección chilena, siempre estuvo bien, bien nutrido. Estuvo con Valdivia, tenía a Sánchez, ¿cachai? Bueno, Charles siempre, siempre jugó bien con el Marcelo Díaz, ¿cachai? Entonces, jugaban de memoria, ¿me entendí? Claro. Yo creo que Ahora a no Chile le encontré hace que fue un buen falta, complemento perdón, con discul- Morales. disculpa, Esteban, es que a Chile le faltan dos jugadores Sí. clave. No tenemos 10, no No hay tenemos un, no, 10. no hay un enganche y no hay un centro delantero. Sí. Ni Brereton, porque Brereton es, bueno, que no pudo venir, por el tema de la Premier League. Le Claro, prohibieron a los jugadores de la Premier venir. Pues, de yo- hecho, hubo un escándalo en el partido Chile, perdón, Argentina-Brasil, Brasil-Argentina. que de hecho creo que Tremendo. entre ellos está Lo Celso y Dibu Martínez, del Tottenham, uno del Tottenham y el otro del West Ham, Sí. que bueno, se saltaron las Vinieron reglas, igual. vinieron igual, vinieron igual, Sí. que ese es otro tema. Pero volviendo al de Chile, claro, Bereton, si bien es extremo, Sí. acá en Chile lo puedes reconvertir a un 9 perfectamente, Es que yo creo que sí, pero perfectamente. yo creo que él mismo se adhiere mal al costado, en el fondo. Yo lo veo incluso como un segundo delantero, no lo veo como un 9 Claro, neto, claro, podréis jugar pero un, podría ser, claro, podría ser. perfectamente podréis jugar un 4-4-2, pero la línea del 4 del medio en configuración de un rombo, Ah, con sí. con un enganche más suelto, más separado de la línea de volante, Ujú. o un 3-5-2, con los laterales más sueltos. Sí, yo creo que en el esquema del 3-5-2, Chile no la ha hecho mal. De hecho, jugó 3-5-2 contra Uruguay, me De parece. hecho, también jugó 3-5-2 en la final de Copa América del 2015. Sí, y, no, y siento que no es una mala formación para Chile. Tiene, bueno, Gary Medel muy bien atrás. Vegas me gusta mucho. Paulo Díaz también me gusta mucho. De hecho, los prefiero antes que Sierra Alta y que Maripán, Rocco y que Maripán. Maripán. Maripán me Los prefiero. genera muchas dudas, Maripán. No me gusta. Sí. No, no, a mí tampoco me da seguridad. Y perdón, Maripán. Pero bueno, es nuestra opinión. Es Y yo siento que lo mejor que tiene Chile en estos momentos es el mediocampo. El lejos, mediocampo, creo. lejos. Y eso que Vidal no está como estaba hace 3 4 años atrás, porque si no sería. Bueno, ya dejó huella ya. El segundo partido de Chile, que fue Segundo contra, partido de Chile. no me acuerdo. Sé que el tercero fue Colombia, pero el segundo Eh, fue de uh, visita. lo olvidé. Fue Ecuador, ¿o no? Ecuador fue, a ver, vamos a buscarlo al tiro, porque No, disculpen, no, nos sí, dio, jugamos uno de local y dos de visita. Brasil, Ecuador, allá, en Quito, y Colombia, a ver, vamos a allá. buscar. Chile clasificatoria, vamos a buscar los resultados. Ya, el primero fue Brasil, el segundo fue Ecuador de visita y Sí, Colombia de visita. difícil. O sea, físicamente ya el primer tío era difícil. Creo que el segundo, Chile se mató físicamente. Ahí perdimos, bueno, vimos a Vidal en los últimos minutos, tremendo, dándolo todo. A Chile no le complica jugar en altura, o sea, si lo veis con Bolivia, lo veis con Ecuador, no le afecta tanto.
Y aparte, yo creo que el partido que más Eso a sufrió. mí no me gusta. No me gusta cuando se predispone. Mira, escuché a Chapacase y escuché a Palma Uy, qué hablar mal. toda Bueno, la semana de la altura, toda la semana. Y el profe de Colo-Colo, Quinteros, dijo que él tuvo experiencia en Ecuador, me parece, y se mandó un discurso sobre eso. Dijo que los periodistas no tenían que, o no sé si los periodistas, pero dijo que no tenían que hablar sobre la altura, que la altura era igual para ellos y para los ecuatorianos, porque los ecuatorianos todos juegan afuera. Ahora, si ellos tienen mejor físico, ya eso es otra cosa, no, pues es que si tú juegas, lamentablemente. por eso, si tú, por ejemplo, es lo mismo, por ejemplo, ¿por qué es que ahí entra la duda, porque entonces Moreno Martins, que es boliviano, Sí, juega en Brasil y no le afecta la altura? no, ¿Cachai? Entonces, a eso voy, ¿cachai? es Entonces eso, raro. claro, entonces ahí un poco como que contradice el argumento, no, es que, ¿cachai? Entonces, ¿cómo Marcelo Moreno Martins rinde en Bolivia, en La Paz, Sí, siendo que juega en Brasil? es que lo que decía Masú el otro día, o sea, el otro día, en una historia que compartí de Masú, en la página de Arenga del Abuelo, Ah, sí, te escuché, sí, la ¿la escuché. cachaste? Sí. Habló sobre los periodistas, pero esto fue hace años, hace muchos años, Sí. y hablaba del pesimismo periodístico en Chile. Pero eso Un salió a temazo. raíz de lo de Garín. Ah, sí, sí, sí. Porque fue, bueno, tanto Jarry como Garín fueron muy criticados. Bueno, yo creo que más Garín por el partido que tuvo final. Fue un mal partido nomás Fue y todo. un mal partido, pero no podía enterrar a un Oye, jugador. Si eso es que, también pasa. A viejo, todos les pasa. es que ahí yo soy crítico, por ejemplo. Ni siquiera a Djokovic, que perdió una final, creo que de un Gran Slam, ahora recién, que perdió de la misma manera que perdió Garín, ni siquiera Djokovic fue tan vapuleado como Garín, Sí, po. Ni hablar con, de... con todo el peso que implica ser Djokovic. Sí, po. Es que eso también es otro punto importante. En la vida del deportista. Eh, está ahí expuesto a críticas constantes, constantes. Es que cualquier persona se da el derecho de poder hablar de ti, lamentablemente, como nosotros también lo acabamos de hacer, Sí, sobre el análisis del partido de Chile, pero ya está viejo, o sea, no puede hacer nada contra eso. Una de dos, o ignoras o escuchas con madurez y sigues adelante. Una vez escuché a Bravo decir que a él le gustaba que lo criticaran, porque él era un deportista que vivía en base a la crítica, que eso lo mantenía con presión, lo mantenía bien, a tope, entrenando full, jugando full, mientras que cuando lo elogiaban demasiado, como que bajaba el rendimiento. Y pasó en la Copa América del año 2016, Chile campeón, bicampeón en Estados Unidos. Bravo jugó mal unos partidos contra Panamá, me acuerdo. Antes de eso también jugó unos malos partidos. Lo criticaron mucho. Y ahí se mandó ese dicho. Y después se mandó unos partidos extraordinarios, ni hablar de la final de Copa América contra Argentina. Se mandó una tapa al Kun Agüero, me al Kun acuerdo. Agüero en el último Tremendo, minuto, sí. Ya, tremendo. volvamos al tema de Chile y el último partido. Bueno, ahí terminó. Más encima fue cuático el partido de Ecuador, porque más encima Chile teniendo ventaja numérica en la cancha. A Ecuador le expulsaron un jugador y no se Sí, supo po, aprovechar. Y ahí vuelvo el no se tema, notó. claro, y ahí le planteamos un tema que siempre hablamos con Esteban, que a Chile le faltan principalmente esas dos posiciones, el enganche y el centro delantero. No lo tiene. Y no sé si, Marce, y yendo más profundo, ya nos falta un recambio, ¿no? Porque, mira, yo siento que el equipo que tenemos es buenísimo. Lamentablemente, el factor físico hoy en día en el fútbol es trascendental. Y perdón que Sí. nos carguemos tanto en el fútbol, pero es un poco más lo que manejamos, como para que nos entiendan. Yo sé que a muchos les gusta el fútbol también y respetamos todos los otros deportes, pero sea el deporte que sea, el factor físico es clave, todos lo saben. Y uno cuando juega algún deporte también lo sabe, ¿cierto? Afecta muchísimo. Y ya no le podemos seguir pidiendo
triunfos, triunfos y solo triunfo y quizás copa a estos jugadores porque yo creo que ya lo dieron todo. Ya fue su pick, Sí, siento yo, lamentablemente. Duele decirlo. Y en relación al tema que se viene el próximo capítulo, en cuanto a la formación de deportistas, yo creo que a Chile ya le falta un recambio y ese recambio no ha llegado, creo, así como el gran recambio que esperábamos, eh, porque la vara quedó muy alta, lamentablemente, y eso es una presión muy grande para los deportistas que vienen, y para eso se necesitan deportistas, se necesitan jugadores que vengan bien formados, que vengan bien trabajados, y carecemos un poco de eso, un poco harto de eso. Y no creo que sea culpa de los deportistas, creo que es un tema sistémico y retomando el tema del apoyo al deporte chileno, creo que se apoya poco desde los municipios, desde las regiones, desde el país en general. Solamente se valora cuando triunfan y listo. Qué mejor reflejado que los premios. Premian solo cuando ganan. Y eso es todo, lamentablemente. sí, pues eso es el tema. Y el último partido de la parte Chile, que es el Colombia-Chile, el desastroso Colombia-Chile, que hay meramente responsabilidad de las No, artes, meramente sí, responsabilidad de las artes. sí, sí, sí. Bueno, a Eh, mí, yo le tenía mucha fe a Lasarte, pero la este verdad. partido Pero hipotecó bastante. De hecho, regaló sí, el primer tiempo, lo regaló. sí, los cambios para mí no han sido acertados. Hay momentos donde demora mucho los cambios. Eh, no, siento que, no sé si le tocó un mal momento, pero yo creo que muchas decisiones pasan por el DT. Sí. Muchas. No, y aparte plantea una pregunta como que los dos resultados con Colombia, porque Chile jugó con Colombia más de una vez, con Rueda siendo DT de Colombia, Sí. y Rueda sacó en los dos partidos resultados favorables. El empate a uno, El empate a uno y este 3-1. sí. Y aquí plantea una pregunta bien de fondo, que no se entienda como una pregunta tendenciosa. En la era Rueda de la selección chilena, ¿el problema era Rueda o lo eran los jugadores? No sé. Ahí yo, bueno, tengo mi opinión al respecto. A mí en lo Porque, personal nunca me gustó Rueda, a pesar de que, por ejemplo, Arturo Vidal lo bancaba mucho, decían que él trabajaba muy bien y yo creo que hay un poco ahora que pensándolo bien, hay un poco de eso. Yo creo que en ese momento los jugadores, algo pasaba, no sé, claro, es que algo pasó, también, claro, es un que bajón. también puede haber un tema de idiosincrasia o de comunicación, o sea, por ejemplo, ¿en qué sentido? Que el mensaje del técnico no llegaba a los jugadores no lo ¿Mm? entendían. Yo pretendo o pienso que pasó por eso. No una comunicación efectiva entre la idea del técnico y lo que querían los jugadores. Pero Rueda no es un mal técnico. No, para nada, o sea, tiene un Lleva buen poco, expediente. claro, tiene buen expediente, aparte ya poco la selección Colombia y ha sacado resultados. O sea, ahora Colombia está clasificada. O sea, está dentro de los cinco primero ahí en la tabla tranquilamente. O sea, Sí. perfectamente y ha sacado rendimiento. Entonces, ahí hay que plantearse la pregunta de durante el periodo de rueda, ¿qué onda pasó ahí? O sea, ¿es verdaderamente culpa del técnico? Sí, es que lo que pasa es que yo creo que después de las Copa América, el hincha chileno en general se volvió muy resultadista. Y bueno, Claro. en general yo considero que el hincha chileno es muy chaquetero, el típico, muy chaquetero, muy chaquetero. Yo Mira, creo que yo te, hay lo- yo te, pocos lo- que te- están te- siempre. mira, yo creo que lo que pasó en la sociedad en la sociedad futbolística chilena, guardando las proporciones con los equipos clubes y todo el tema, Ujú. a nivel selección chilena, se durmieron en los laureles. Yo creo que eso pasa. ¿Cachai? Después de tanto triunfo, estás propenso Es que tan corte, es a que caer, lo que tú decías claro, la otra vez, pues, Marce, claro, mantenerse arriba. es que lo que pasa es que ese éxito tan grande
y tan de golpe lo abrumó. O sea, ser bicampeón de América después de 99 años de no ganar nada, te abruma. O Igual es sea, mucho. te omnibula, te come la cabeza. O sea, No, y Marce, y recuerda que Chile se ganó muchos enemigos. O sea, no sé por qué y todos yo, odiaban tanto a Chile. Sí, yo creo que eso siempre pasa con el que gana. es que por eso, yo creo que la conducta post bicampeonato de los jugadores principalmente, no del hincha, porque igual del hincha uno se entiende que tenga esa lesera, pero, pero del jugador no te la esperé. O sea, y ahí fue el tema de que, como la pintada que hicieron en el camarín de Perú, ¿cachai? Y todo el tema, y ahí tú quedáis como, ¿qué onda? Estos gallos no son profesionales, po. Y ahí retomo lo que había dicho, se durmieron en los laureles, o sea, se creyeron, se exacerbaron demasiado el cuento de que son insuperables, son los mejores del mundo y la cuestión. Y de hecho, muchas veces se justificaban o justificaban esas actitudes de pechar que hacen en la cancha los jugadores. Y qué hacía, por ejemplo, qué hacía Ariel Pulgar, mostraba el escudito ahí de bicampeón, así como, en mi excusa para pegarte, ¿cachai? O sea, el nivel de infantilismo en ese sentido era como brutal, pues, o sea, ¿cómo llegáis a ese nivel de ser tan desleal en la cancha de solamente porque hay que tenéis el loguito ahí dorado, eres mejor que el resto? Entonces ahí Sí, te entiendo. se Es lo que es ganaron por difícil claro, se lo ganaron por mera ser soberbia, un... se ganaron el odio por mm, ser soberbio, y hay que reconocerlo. sí, bueno, nosotros conocemos nuestros jugadores. Yo creo que en ese sentido cuesta ser un campeón, a ver, como ese campeón que todos aplauden, que todos felicitan, que todos están orgullosos de ellos porque fueron campeones. Yo creo que Chile fue merecido campeón, sí, las dos ocasiones. Pero claro, quizás de repente esas actitudes, por ejemplo, de Arturo Vidal, de tanta grandeza, ¿cierto? Es difícil mantener la humildad en esos momentos. Yo creo que eso también caracteriza de manera muy fuerte a las personas y a los deportistas, o sea, en general. Es difícil, eh, yo creo que para la mayoría, hay personas que por esencia son así y creo que eso es clave en el deporte, para que te respeten, para que te tengan no sé si un altar, pero sí una buena imagen sobre tú como ganador o ganadora, en el fondo. Y Claro, al final yo creo que en ese sentido te van a recordar siempre. claro, y ahí pasó un poco, por ejemplo, ahí el tema de cómo te celebra, aunque sea ahí de otro lado, y porque por tu ganar, por verte feliz como ganando. Y ahí yo me sorprendo con, por ejemplo, con lo que pasó cuando Argentina ganó la Copa América ahora, que celebraron más que el éxito de Argentina en un país súper recóndito, celebraron el éxito de Messi. Sí, es verdad. Es verdad, se celebraron, o sea, en países de Oriente, de Medio Oriente y cosas así, celebraron que Messi ganó la Copa América. Más que Argentina, igual celebran con algunos con bandera argentina, pero Claro. son personas que Es ni que es siquiera una hablan figura mundial. claro, ni siquiera hablan castellano, ni siquiera hablan en español. Y celebraron el Salieron con la éxito polera. con la polera, incluso con la bandera argentina. Yo miraba esto y como, ¿qué onda? Así. Pero Sí. igual me sentí contento por él, porque igual era una persona que se lo ha buscado y se lo ha ganado. Sí, es que eso, yo creo que la gente valora eso. Y yo creo que todos ponemos felices cuando un deportista que se saca la mugre le va bien, en el fondo. Ahora que Y te porque desvi- también tenemos gustos pues, establecidos. sí. Ahora que te desvío por el tema de Argentina. En la fecha clasificatoria de Argentina pasaron dos hitos. Uno negativo y uno Sí, positivo. la suspensión. Bueno, negativamente es la suspensión del partido Brasil-Argentina. De hecho, que fue un escándalo, un Sí, papelón mundial. sí, Fu- horrible. ¿Cuánto Horrible. se alcanzó a jugar? 5 minutos. Ya el partido más esperado de la fecha, El más esperado se quedó ese. O sea, la revancha de la final. Queríamos verla y no. en el momento. Claro, y para recordar un poco a la gente el contexto. Habían 4 jugadores de Argentina, selección argentina, que juegan en la Premier. Bueno, en la Premier ya lo explicamos con el caso Pérez.
que no se podían venir, todo el tema. Ellos decidieron venir igual, arriesgando la multa y las sanciones que implica la Premier League. Cuando llegaron a Brasil, ellos dijeron, y aquí viene el dato importante, ellos dijeron que venían de Venezuela, cosa que es cierto, venían de jugar el partido con Venezuela, o sea, venían de Venezuela, pero omitieron el hecho de que ellos viven en Inglaterra. ¿Cachai? Esa fue un Ah, poco claro, esa fue un poco la confusión, pero dijeron la verdad, ellos venían desde Venezuela. Entonces ahí se genera un poco el traspapeleo. El tema que fue entiendo. que también generó el tema que ingresaron como la gente del Ministerio de Salud y de Orden Público entraron literalmente a la cancha. Sí, pues, no, Y papelón. papelón, escándalo, o sea, y de hecho creo que se tuvieron que ir, de hecho Argentina se fue al vestuario, Messi pidiendo la explicación a la gente del Ministerio de Salud, porque si estuvimos acá 3 días, ¿cómo nos piden ahora? Y la cuestión, que eso le encuentro toda la razón a Messi, o sea, viejo, ¿cómo estuvimos acá 3 días y nadie se molestó en decirnos? Sí, po. Yo creo que, bueno, para el deportista es súper fome, po. Todo lo ¿Cachai? que conlleva ejecutar un partido, sobre todo oficial, clasificatorio, representando tu Ya. país, y que te corten la mata de una, o sea, en 5 minutos de partido. Sí, y aparte que Fome. Brasil puede arriesgar una sanción importante. ¿En qué sentido? Que ellos, como Confederación Brasileña de Fútbol, ante Conmebol, eh, aseguraron las condiciones para realizar el partido. Sí, po, o sea, el equipo que es local en ese sentido es el que tiene la responsabilidad. Claro, y el tema es que dado que la Confederación Brasileña no cumplió con los estamentos, puede declarar ganador Argentina del Uh, partido. Puede perder los 3 puntos, Argentina puede ganar durísimo. 3 puntos por secretaría. Chuta. ¿Cachai? O sea, pero igual Sería un escándalo en todo caso. claro, pero igual Brasil puede ir igual al TAS y todo el tema. Entonces Mm, puede apelar y todo el tema. O sea, tiene instancia de apelación y todo el tema. O sea, y sí. como Oye, ¿y el otro punto, punto que habéis dicho? el otro punto positivo Ujú. para la fecha argentina fue que se rompió otro récord de Pelé y lo rompió Messi, Ah, sí. máximo Los tres goleador goles, ¿no? el máximo goleador de las selecciones sudamericanas de la historia. Buenísimo. Buenísimo. O sea, Aplausos para Messi. sí, de hecho es muy divertido si tú analizáis todos los goles récord de Messi, todos fueron golazos, todos Lo fueron más golazos. probable. ¿Cachai? Solo Porque, sabe de goles. claro, porque de hecho, el gol que lo hizo máximo goleador de la selección argentina fue en la Copa América del 2016, el El extraño golazo el a tiro Estados libre Unidos. a Estados Unidos. Fue un golazo. Otro planeta. ¿Cachai? Y de hecho con Bolivia también hizo un golazo. Y fue que el gol que empató a Pelé. Buenísimo. Entonces, Solo sabe romper récords ese hombre. ¿cachai? Entonces igual es como, o Igual sea, ahora, no sé, lo está pasando un poco mal. de hecho se lesionó, o sea, de hecho en Sí, el partido de Venezuela, en el PSG. en el partido de Venezuela, que fue el primer partido de la fecha triple, le pegaron un patadón que era para romperle la rodilla. Oh, sí, sí, verdad. O sea, Eso. También los deportistas se exponen muchísimo a lesiones, a operaciones. Eso no, tampoco es un chiste. Ahí estamos complementando un poco los dos temas de hoy para ir cerrando, Marce. Creo sí, que nos hemos pasado. se nota que un poco que estamos cansados, pero Sí, pero igual, da para hablar. da para hablar, Bueno, hoy sí. día quisimos abordar esto, el tema de la contingencia, del poco valor que se le tiene a los deportistas a nivel nacional, internacional. Poner en contexto un poco eso. eh, Esperamos que les guste este capítulo. También hablamos un poquito de la selección, porque somos fanáticos del fútbol, nos gusta el fútbol, vivimos fútbol, respiramos fútbol. Entonces, Marce y su fanatismo su equipo, por Argentina y bueno, por acá también en Chile. Así que para todos los que nos escuchan aquí dentro del país y fuera de él,
Les mandamos un gran abrazo. Saludos, compatriotas, amigos argentinos. Somos todos amigos. Y bueno, eso. Un gran abrazo a todos. Esperamos Eh, que les haya gustado este capítulo. Marce, ¿algo que decir? Nada, pues que nos tienen que seguir en las redes sociales, en Instagram, en @críticas con eficiencia, todo junto. Eso. También en YouTube y obviamente seguirnos en Spotify para que ahí nos sigan escuchando, estén al tanto, porque creo que Spotify tiene podéis configurar que te avise que salta el episodio. Perfecto. De hecho eso no. No, mentira, fue WhatsApp. 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 Eh, y eso, así que para que nos sigan escuchando y todo el tema. Sí. Oye, y queda pendiente alguna entrevista para algún profe. Podría ser mañana mismo una entrevista cortita, quizá un saludo en apoyo O hacia podríamos, el claro, canal y ¿Mm? Para claro, sí, partir. sí, demás, ahí podemos Y pedirle algo. vamos a subir algún videito, yo creo, para que puedan Sí, conocer Locañas, nuestra sí, bonita sede, hermosa sede. sí, así Así mañana, que de hecho, mañana podríamos hacer de hecho, no, un mini episodio. claro, de hecho vamos a hacer algo, vamos a hacer algo próximamente, no sé si mañana, pero ahí lo vamos a comunicar en el Instagram, qué onda va a pasar cuando estemos ya presencial. Eso. Mi gente, un gran abrazo a todos y a todas. Les amamos. Síganos, compartan. Gracias por escucharnos, de verdad. Muy agradecido, muy agradecido. Este Eso. sería Críticas con Eficiencia en su quinto episodio ya después de la pausa larga, así que cuídense, Después del 18. después del 18, cuídense, le mandamos un abrazo, suerte a todos en sus Eso. prácticas, compañeros que empezaron prácticas también, Uh, así que eso. un Sigan saludo, entrenando, éxito. cuidándose. Chao. Chao, chao, Chau, chiquillos, chau, chau. cuídense. Chao. Cuídense.